y la luz se hizo en Culiacán. Durante el Porfiriato se impulsó el desarrollo científico y tecnológico en el país, con las industrias más avanzadas de entonces, las cuales se encontraban por todo el territorio nacional. Tanto los empresarios nacionales como extranjeros fueron apoyados para crear nuevas industrias o compañías que cubrieran las necesidades de la sociedad, que en ese tiempo eran bastantes. Una de las industrias más favorecidas fue la de las compañías de alumbrado eléctrico, que entonces surgieron por todas partes. Y fue entre 1894 y 1903 que en Sinaloa hubo una época de mejoras. Y Culiacán, por supuesto, fue de las más favorecidas. Se los digo porque entonces llegó nada menos que la luz eléctrica. Se tuvo entonces el primer establecimiento de generación y distribución de energía eléctrica aquí. Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar. Cuando la electricidad llegó a Culiacán, ya en otras ciudades de la República se habían instalado diversas compañías que producían la energía eléctrica. Las primeras ciudades que tuvieron esta onda fueron México en 1881 al 83 y Puebla en 1888. El éxito de esas empresas fue tanto que de volada las demás ciudades quisieron tener su propia compañía de luz. Así que diversos empresarios iniciaron los trámites necesarios para establecer el alumbrado eléctrico de las ciudades, las que entonces se consideraban de cierta relevancia. Aquí, el empresario que promovió la instalación del alumbrado eléctrico fue nada menos que el ingeniero mazatleco Carlos F. Escobar, quien además trajo la industria del hielo. Es claro, pues, que este empresario sinaloense cumplió con la función que corresponde a todo hombre de negocios, que por un lado busca satisfacer las necesidades de la población y por el otro trata de explotar al máximo su inversión. Antes del alumbrado eléctrico, Culiacán alumbraba sus edificios, calles y plazuelas con faroles de petróleo, sitios que ya con la luz eléctrica fueron iluminados con una luz más brillante producida por la electricidad. La modernidad entonces alcanzó a nuestra ciudad, colocándola casi al mismo nivel, en lo que a este servicio se refiere, con la Ciudad de México. Pero ¿quién era Carlos Escobar? Era hijo de Jesús Escobar, que era un rico empresario mazatleco, dueño de la empresa de alumbrado de gas y electricidad y de la línea urbana de tranvías en Mazatlán. Carlos, como todo hijo de familia acomodada de entonces, fue enviado al viejo mundo a estudiar en los mejores colegios. Allá estuvo varios años y se graduó de ingeniero en la Real Academia de Minas e Ingeniería de Berlín y complementó su preparación técnica practicando en los distritos mineros y manufactureros tanto de Europa como de los Estados Unidos. Cuando Carlos regresó a Mazatlán, se integró a las empresas de la familia que eran atendidas por su padre y dos hermanos, logrando realizar un buen desempeño en ellas, al grado que su padre decidió apoyarlo cuando éste le propuso establecer su propio negocio en la capital del estado. Carlos llegó a Culiacán en 1894. Traía un proyecto que, de ser aceptado, permitiría a la ciudad contar con un nuevo tipo de alumbrado que estaba revolucionando al mundo. Por lo bueno del proyecto o por las influencias de su padre, don Jesús Escobar, quien había sido 2 veces prefecto de distrito de Mazatlán y en ese momento era diputado propietario y además amigo personal de Francisco Cañedo, al grado de que éste en una ocasión le dejó la gubernatura en forma interina, pues el caso es que se aceptó y se firmó el contrato para que Carlos estableciera en Culiacán la luz eléctrica. Ya con el contrato en la mano, le puso todas las ganas y pronto sustituyó el alumbrado de petróleo por el eléctrico,
mejorando muchísimo la iluminación nocturna de calles y edificios públicos. Las nuevas lámparas fueron 50 focos de 1,200 bujías cada uno. Se distribuyeron por el centro de la ciudad y para el 15 de mayo de 1895, para alegría de todos sus pobladores, Culiacán ya tuvo su alumbrado eléctrico y con ello hubo mayor seguridad al caminar por lugares que antes no eran transitables por lo oscuro y peligrosos. También se benefició bastante con alumbrar todas las festividades de la ciudad, de las cuales muchas se prolongaban hasta el amanecer. Escobar cobró entonces 10,000 pesos anuales por el servicio, por lo que estaba muy bien relacionado y gozaba de prestigio social. Siempre se le veía por las calles y plazas de Culiacán muy amistoso y de buen humor. Él sabía que el futuro estaba en negocios que cubrieran las necesidades más urgentes de la población, por lo que aprovechó la oportunidad cuando el norteamericano William Young decidió vender su planta de hielo. Como todo sinaloense, Carlos sabía del fuerte calor que azota al estado durante varios meses al año y que el hielo se convertía en un producto de primera necesidad para refrescar el agua, los refrescos, la cerveza y por supuesto conservar los alimentos. Así que compró la planta de hielo y la juntó con la empresa de luz eléctrica, llamándola entonces Empresa de Luz Eléctrica y Fábrica de Hielo, con domicilio en la calle de La Sirena, hoy Ignacio Zaragoza, número 51. Combinada con la maquinaria que producía energía eléctrica, la planta de hielo funcionaba durante 6 meses, en los cuales se producía hielo para todo el año. El producto diario era de 2 toneladas y se almacenaba en grandes refrigeradores. Además de esos negocios, Carlos Escobar tenía acciones en varias compañías mineras. Pero siguiendo con lo de la energía eléctrica, Escobar, ante la continua demanda de los nuevos usuarios y las crecientes necesidades del ayuntamiento, le propuso al cabildo aumentar de 50 a 80 el número de lámparas. La propuesta fue aceptada y el 28 de noviembre de 1895 se instalaron las nuevas lámparas. El precio global ascendió a 14,400 pesos al año y esa cuota era pagada por el ayuntamiento y el gobierno del estado. Las lámparas, según el contrato, tenían un tiempo límite de encendido diario. De las 80, 30 se apagarían después de las 12 de la noche y el resto a las 4 de la mañana. Como les digo, todo empezó bien, ya que además de su contrato con el ayuntamiento y algunos propietarios de la localidad, estos para sus negocios y viviendas la usaron, como es el caso de el Hotel Ferrocarril, la botica de Miguel Ponce de León, la de Julio G. Arce, Juan J. Valadez y Antonio Moreno, así como la zapatería china de Piu Lao y las tiendas de abarrotes de Justino Pozo, Plutarco Ríos y Gumersindo López. Su prosperidad pronto se vio afectada por las continuas fallas del alumbrado en varias partes del tendido eléctrico, y estas no fueron bien atendidas. Y es que ya para entonces Escobar tenía problemas económicos. Ahí en el archivo de notarías había varios recibos de préstamos de él, en los que garantizaba el pago hipotecando la empresa. Un ejemplo es la hipoteca que hacía de la empresa en favor de sus hermanas Carmen y Soledad de Herrerías. Su situación se agravó con las constantes quejas del ayuntamiento por las continuas fallas del alumbrado, que según el contrato firmado debían ser resueltas lo más rápido posible. Y fue peor cuando en 1897 falleció su padre, que era quien constantemente lo apoyaba. Los herederos de don Jesús fueron los 2 hermanos encargados del negocio y sus 2 hermanas casadas con los hermanos Herrerías, ya que lo que a él le tocaba se le dio en vida. En 1901, Blas
Inguanzo, representando al gobierno municipal, promovió la rescisión del contrato, quedando totalmente disuelto. Escobar no se quedó con las manos cruzadas, promovió un juicio contra el ayuntamiento, pero el fallo se dio a favor del gobierno municipal y el 25 de abril de 1903 se terminó en definitiva el contrato. Entonces Escobar propuso al cabildo seguir prestando el servicio hasta que se contratara a otra compañía. Se le concedió, pero advirtiéndole que cuando se contratara a otra, él tendría que quitar de las calles sus postes y alambres. No aprovechó esa nueva oportunidad, porque las fallas del alumbrado siguieron, y además él siguió pide y pide prestado hasta que perdió definitivamente la empresa. El negocio fue rematado en febrero de 1906. Su nuevo dueño fue el señor Tarriba, un rico empresario del norte del estado. Claro, desde 1905 la empresa ya no funcionaba, porque el ayuntamiento contrató una empresa extranjera. Pero Tarriba la volvió a hacer funcionar y alumbrar de nuevo las calles de Culiacán y algunos edificios particulares. Francisco Cañedo, aunque apreciaba mucho a Carlos, nada pudo hacer para solucionar los problemas que tenía éste con el ayuntamiento. Y a partir de entonces el carácter de Carlos se agrió pero totalmente. Y para evitar a sus deudores, se hizo acompañar tanto en casa como en la calle de una jauría de perros muy bravos. Esa fue una etapa negra para él, pues sumado a lo de su padre y su negocio, hay que agregarle que consiguió un trabajo como administrador de un hotel ahí en La Lonja, y este hotel se quemó. Luego, para acabarla de molar, en el río se ahogó un hijo que tenía fuera del matrimonio. Y por último, como una tablita de salvación, Cañedo lo nombró colector de rentas en Capirato y Pericos. Y ahí estuvo, hasta 1908, año en que fue asesinado por Juan Bautista Castro, quien se molestó por un mal avalúo que Escobar hizo de sus tierras. El periódico Mefistófeles, que era un diario de la época, narra cómo ocurrieron los hechos gracias a la información que envió un corresponsal que se encontraba en Mocorito en los días del trágico suceso. Dice así el telegrama enviado a las oficinas del periódico. Escobar iba de esta villa, Mocorito, para el Palmar, cuando divisó a Juan Bautista Castro, que lo esperaba para reclamarle, porque le había hecho un avalúo altísimo de sus propiedades. Escobar y Castro se hicieron de palabras, cambiándose duras frases y riñeron. Escobar, al disparar, hizo blanco en Castro, pero se le espantó la mula tumbándolo, y al caer hizo fuego por segunda vez el arma, pero en esta ocasión de manera casual, pues el occiso tenía el pantalón quemado del fogonazo. Castro, ya herido, se le echó encima con su machete, pues no debe de haber llevado pistola, a pesar de que la usaba constantemente, y en el suelo le dio de machetazos. El primero que le dio le dividió totalmente la mano derecha, y del segundo golpe le abrió la izquierda, y después se ensañó con él, causándole las demás heridas que le ocasionaron la muerte. Días después se recibió la noticia de que Castro todavía no era detenido, ya que huyó a la sierra. En esa forma trágica perdió la vida Carlos Escobar, el personaje que tanto beneficio trajo a la ciudad de Culiacán y a sus pobladores. Para finalizar, hay que decir que gracias a este empresario sinaloense se logró impulsar el desarrollo de la modernidad en Culiacán, ya que, aunque proporcionó un servicio público deficiente, la población se acostumbró al alumbrado eléctrico, por lo que el ayuntamiento se vio en la necesidad de contratar con otra empresa y no suspenderlo jamás. Incluso, la empresa que siguió a la de Escobar existió hasta la segunda mitad del siglo pasado
en el mismo lugar.